El QR Code, que significa Quick Response Code, o código de respuesta rápida en español, está cada vez más presente en nuestras vidas. Se puede leer diariamente desde la cámara de fotos, muy fácilmente desde un smartphone, y se trata de un código que estoquea información, ¿sí? Y que por lo general es usado en ámbitos como la logística, la publicidad, para redirigirnos a un website, por ejemplo, y desde ahora también para contener y transferir los datos de pago correspondientes a una factura. En particular, hoy vamos a tratar el caso de Suiza. Soy Diego Cuenca, como recién les decíamos, responsable en Simtrax del desarrollo del mercado de nuestras soluciones en España y Portugal, y les doy los buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos vean, porque también nuestra audiencia está en América. Y voy a dar comienzo de este webinar aquí desde Nîmes, el sur de Francia, que hace una espléndida tarde. Creo que la primavera tiene ganas de llegar antes de tiempo. Voy a dar comienzo a este webinar contándoles que además de países como Alemania, Bélgica, Finlandia o incluso Austria, donde ya existe esta noción de un código QR en las facturas, en Suiza será obligatorio el uso de este elemento desde junio de este mismo año, ¿sí? Motivo por el cual conviene estar preparados si nuestra empresa factura a la República Helvética. Entonces, inicialmente les voy a contar un poquito qué es Simtrax, rápidamente qué hace nuestra suite Compleo, para de manera seguida tratar ya el tema del código QR en las facturas, de qué se trata, para pasar seguidamente a las demos que les voy a enseñar sobre un proceso tanto de emisión como de recepción. Incluso vamos a ver un poquito el módulo que nos va a ayudar a añadir el código QR a las facturas y escanearlo también para recibirlo. Y finalmente vamos a hacer una parte de preguntas y conclusiones, que siempre nos ayudan a enriquecer un poquito el webinar, ¿vale? Entonces, Simtrax, les cuento, es una empresa francesa creada a finales de los años 80 y que ha logrado durante todos estos años posicionarse como un importante referente de soluciones de output management. La sede de la sociedad está aquí en Nîmes, ¿sí? Y contamos con un amplísimo know-how gracias a que hemos llevado a cabo importantes proyectos con éxito en numerosas empresas en todo el mundo, ¿sí? Más de 3.500 clientes tenemos hoy en día, que son atendidos desde nuestras 7 oficinas distribuidas en distintas partes del globo. Un dato que no hay que pasar por alto es que tenemos una media de fidelidad de nuestros clientes que está en torno a los 12 años, lo cual es muy importante. Y también es importante mencionar que nuestros 3 principales partners tecnológicos son IBM, Windows y SAP, por supuesto. A lo largo de sus 30 años de historia, Simtrax ha desarrollado una potente y muy flexible familia de soluciones que se denomina Compleo, ¿sí? Compleo se posiciona a la escucha de vuestro sistema de información, de flujos documentales, para permitir su difusión multicanal, ¿sí? Una creación completa de documentos, una conversión completa, para seguidamente proseguir a su distribución, de la manera que lo parametremos, ¿sí? Compleo es una suite modular, fácilmente parametrable, de manera muy intuitiva, como vamos a ver un poquitito hoy con el módulo que les voy a enseñar, y que se especializa en el tratamiento de documentos no estructurados y estructurados, tales como presupuestos, facturas, contratos, órdenes de pedido y todos los documentos de vuestro interés. Bien, código QR. En Suiza existen unos boletines de pago hoy en día que se utilizan para efectuar los pagos de las facturas, y uno de los objetivos de la implementación de esta medida es armonizarlos, ¿sí? Ya que en la actualidad coexisten 6 tipos diferentes de estos boletines de pago.
Ujú. Otro de los objetivos que se persigue es mediante esta normalización, es la agilización en los pagos, ¿sí? Específicamente para las empresas, contribuirá esta medida enormemente a la reducción de los errores en la incorporación de datos de pago en los sistemas contables, gracias a la automatización de punta a punta de la comunicación, ¿sí? Y además, los pagos mediante smartphones serán más fáciles, ya que solo será suficiente el escaneo del código para efectuar la transacción. Aquí vemos este código QR, ¿sí? Que es el que deben incorporar las facturas con sus esquinas características, que sirven para posicionar el lector, que lo va a escanear, y con, en este caso, la particularidad que este código QR tiene que incorporar la cruz característica de la bandera suiza. En este código QR, entonces, se integran todos los datos de pago obligatorios, así que con solamente escanearlo, el pagador va a disponer de toda la información necesaria para realizar ese pago, ¿sí? En el caso de las empresas, es aún más interesante, ¿sí? Porque estas pueden integrar un sistema de manera automática, como yo les voy a enseñar, y disponer de todos estos datos de pago necesarios para emitir su factura, sus pagos, de manera automática, ¿sí? Lo cual se convierte en un tema muy potente. Este boletín de pagos, entonces, va a ser reemplazado, este boletín de pagos del que hablé inicialmente, del que hablé hace instantes, va a ser reemplazado, entonces, por esta banda, que podemos ver aquí, ¿sí? Que incluye el código QR y una serie de especificaciones. Es importante destacar que esta banda debe contener de manera obligatoria estas especificaciones, esta información, ¿sí? Y hay una serie de especificaciones en cuanto a tamaño de las fuentes y su ubicación exacta que hay que respetar. No podemos poner esto más grande o más pequeño, o esto en el medio y el código de barras en una esquina pequeño, no, sino que hay una serie de especificaciones y medidas a tener en cuenta a la hora de construir esta banda de pago, ¿sí? Yo les voy a mostrar aquí, por ejemplo, una factura, un ejemplo de factura que vamos a utilizar para la demo, un ejemplo de factura que ya integra la banda, ¿sí? En algunos casos específicos, esta factura puede ser doblada o incluso se va a emitir en un papel así, en un papel troquelado para que el que quiera emitir el pago de la factura con solamente esta parte de aquí pueda hacerlo, ¿sí? Y no haga falta disponer de toda la factura. En esta banda, con el código QR, entonces se encuentran todos los pagos necesarios que permiten hacer la factura sin necesidad de contar con la factura, ¿sí? Tenemos los datos del emisor de la factura, tenemos los datos del destinatario de la factura, el número de referencia, que es opcional, ¿sí? En esta parte podemos introducir, en este campo podemos introducir datos como el servicio que se prestó por el pago de la factura, una referencia opcional, información que es opcional, que podamos, que para nosotros es importante introducir en la banda de pago, ¿sí? Tenemos la moneda en la cual se debe realizar el pago y el total. En general, esta es la información obligatoria que debe contar esta banda, que debe contener la factura con el código QR y de manera obligatoria debe estar incorporada en las facturas, como acabo de mostrar recién, en todas las facturas que las empresas suizas tienen que comenzar a recibir próximamente. Bien, frente a esto, ¿cómo se posiciona Compleo? ¿Cómo damos solución
a esta normativa. Les voy a enseñar el principio de funcionamiento de nuestra solución Compleo, que es aplicable a todo y que nos va a servir como base para explicar entonces posteriormente la solución, ¿sí? Cómo vamos a hacer para incorporar códigos de barras a nuestras facturas. El principio del funcionamiento de Compleo es, Compleo recibe un documento X a través de distintos tipos de conexiones, ya sea de conexiones directas con sistemas IBM, Windows o SAP, pero si no podemos supervisar, como vamos a ver, una carpeta o podemos supervisar una casilla de correo electrónico. Una vez que entonces Compleo recibe un documento, de manera automática va a ser, ya van a haber sido parametradas condiciones que tiene que cumplir este documento y dependiendo de estas condiciones se le va a aplicar uno de los templates que ya han sido parametrados para transformar este documento de acuerdo a cómo está parametrado el template o la plantilla, dando como resultado un documento distinto al que inicialmente teníamos, ¿sí? Esto significa que podemos convertir ficheros XML en PDF o viceversa, o ficheros XML en plantillas Excel, o plantillas Excel en ficheros XML, lo que nosotros necesitemos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, la demo que nosotros vamos a ver, es incorporar un documento sin un código de barras, por ejemplo, y le vamos a aplicar un template que yo ya he parametrado, que le va a decir a Compleo que incorpore un código de barras, con un código QR con ciertas características, con cierta información, y nos va a dar por resultado un documento distinto que luego va a ser enviado por email o enviado a través de un API o una plantilla, un web service o un servicio FTP, etcétera. Este es el principio del funcionamiento de la solución. ¿Vale? ¿Cómo se aplica para nuestro caso particular de código QR en la factura, en una factura? Lo vamos a ver ahora. Primero vamos a ver entonces cómo hacemos, cómo es el principio de salida. ¿Sí? Contamos con una factura que emite nuestro ERP o nuestro sistema contable sin código QR, pero en Compleo Compleo va a ser capaz de añadirle este código QR. Tenemos entonces un usuario que dispara una acción en su interfaz habitual de trabajo. Esta acción nos va a dar un PDF, en este caso particular, de ejemplo. Compleo, entonces, automáticamente va a detectar este template, este PDF, que va a cumplir una serie de requisitos, entonces él va a saber qué plantilla aplicarle, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es poner un PDF, vamos a simular que somos un ERP, y vamos a la mano depositar un archivo PDF en una carpeta que es supervisada por Compleo para que éste le aplique el template correspondiente con el código QR que ya nosotros hemos parametrado. Una vez que la factura ya tiene el código QR con la información que nosotros ya le hemos programado, esto se va a enviar directamente de manera automática, sin ninguna intervención humana, de manera automática a un cliente ejemplo, ¿sí? Que va a recibir la factura. Entonces, desde que el usuario en la interfaz acciona un guardar o un imprimir o un botón X en su programa habitual, ¿sí? Automáticamente se genera todo el proceso que transforma el documento inicial en una factura con código QR, con la banda que ya les había enseñado antes, y la va a enviar automáticamente al cliente, por email en este caso. ¿Sí? Recordemos que lo podemos enviar por muchísimas otros medios de comunicación. El email puede estar personalizado, puede ser en distintos idiomas, etcétera. ¿Sí? Pues podemos aplicar todas las condiciones que sean necesarias para nuestro caso. ¿Sí? El escenario siguiente, que digamos
lo vamos a mostrar, pero esto para el código QR Suiza es aplicable para las empresas suizas, pero bueno, quizás entre vosotros hay alguien que en cuya empresa reciben habitualmente facturas por email y tienen necesidad de tratarlas de manera automática. Bueno, Compleo es capaz de una factura que es enviada por un cliente, en este caso con el código QR, supervisar esa casilla de correo específica de manera automática para aplicar un tratamiento, ¿sí? Extraer esos datos y introducirlos seguidamente al ERP o al sistema de gestión, etc. Todo de manera automática. Aquí no existe absolutamente, en esta parte del proceso de entrada, no existe absolutamente ninguna intervención humana, se hace de manera automática. Es decir, que si yo recibo 1000 facturas al mes, 1000 facturas al día, pueden ser completamente introducidas en nuestro ERP, nuestro sistema de gestión, de manera automática. ¿Sí? Dependiendo del ERP, se pueden luego generar automáticamente órdenes de pedido, órdenes de pago, yendo aún más lejos en la automatización, ¿sí? Y en la digitalización de los procesos. Les voy a enseñar ahora, entonces, si me permiten, les voy a enseñar la demo que tengo preparada, en donde vamos a emitir una factura. Es esta demo de este principio. Tenemos una factura y se la vamos a una factura sin código de barras y se la vamos a enviar a un cliente. ¿Sí? Espérenme un instante. Ok, para ver la demo pueden maximizar la pantalla, ¿sí? Con el botoncito de arriba a la derecha. Tenemos entonces aquí una factura, como les decía recién, sin código QR. Voy a simular, la voy a depositar en una carpeta que está siendo supervisada por Compleo. ¿Sí? El RP lo va a hacer de manera automática. Bueno, yo como no tengo aquí un RP para enseñarles, lo voy a hacer yo a la mano. Entonces, abro el programa de correo electrónico y deposito en esta carpeta que es supervisada esta factura. En cuestión de instantes, el cliente automáticamente, ¿sí? Va a recibir un correo electrónico con el mensaje que yo ya he configurado, con la factura que incluye ya el código QR y todos los datos correspondientes al pago, como hemos visto recién. ¿Sí? De la factura sin código de barras y sin la banda de los datos, Compleo ha sido capaz de manera automática, añadírselo, porque yo ya lo he parametrado de esta forma. Ok. Bien. Supongo que me están viendo a mí ahora nuevamente. Seguidamente... Sí, tenemos tu presentación, Diego. Ok. Espérenme que hago esta manipulación. Ok. Bien, ahora sí. Este es el esquema que hemos visto ahora, ¿sí? Un fichero sin código QR y el cliente lo recibe con el código QR de manera automática. Ahora vamos a ver el esquema de entrada, ¿sí? El esquema de entrada en donde un cliente nos va a enviar una factura con un código QR y nosotros Compleo va a ser capaz de procesarla de manera automática y extraer automáticamente los datos de ese código QR. Ahí voy de nuevo. Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora
Aquí tengo una carpeta en donde va a ser incorporado el fichero de manera automática, a modo de ejemplo, ¿sí? Porque no les voy a mostrar la introducción en un ERP, pero sí que somos capaces de esto. Entonces, aquí tengo una factura con el código QR que la añado o la adjunto a un correo electrónico que me la voy a enviar a mi usuario de demostración. Ok. Pam. Bien, y en unos instantes, Compleo va a tratar este correo electrónico, va a extraer el PDF y los datos que yo le dije que extrajera de ese código, de esa factura, que son los que corresponden al código QR. ¿Sí? Es este escenario que vemos aquí, ¿sí? El funcionamiento de entrada. Uh-huh. Esto es automático, sin absolutamente ninguna intervención humana. Bien, ahí acaba de caer el fichero, ¿sí? Automáticamente. Y en este fichero, Compleo, a modo de ejemplo, como que Compleo es capaz de extraer esos datos, este fichero integra, le hemos añadido una página e integra los datos propios del código de barras, el código QR. ¿Sí? Así como yo los he introducido en el PDF original, pues con estos datos nosotros podemos parametrar a Compleo para que los añada, para que los incorpore a vuestro ERP, a vuestro sistema de gestión contable o el tratamiento que vosotros creáis conveniente para vuestro caso en particular. Uh-huh. Ok, bien, muy bien, perfecto. A ver. Bien, vale. Ok, les voy a enseñar cómo, me ven a mí, ¿verdad? Sí. Les voy a enseñar cómo Compleo hace esto. Este es el módulo layout de Compleo, ¿sí? En donde aquí programamos, mediante el módulo layout, programamos los templates que luego Compleo va a aplicar automáticamente, ¿sí? Entonces tenemos aquí una factura que es la que yo voy a utilizar para crear este template, en donde estos recuadros rojos le dicen a Compleo que lo use para leer los datos que están contenidos y crea variables con estos datos. Y estas variables van a ser utilizadas para crear entonces este código de barras. Yo con Compleo puedo crear cuadros, puedo añadir textos, etc. Y si yo quiero crear un código QR, voy a tomar los datos de las variables para construir el código QR. Hay una serie de datos que pueden llegar a ser fijos, como es el código IBAN de pago, por ejemplo, la moneda, y otros que pueden variar. Entonces los puedo extraer de la factura desde distintas variables. Desde variables o desde datos de bases de datos, en caso de que sea necesario, etcétera, ¿sí? Layout nos da la posibilidad de incorporar distintos tipos de códigos QR, de códigos de barras. Yo selecciono el código QR, ¿sí? Y selecciono el emplazamiento, ¿vale? Ahora no lo voy a hacer porque ya lo hice antes. Esto es para crear un código QR desde una factura que no lo tiene, ¿sí? Pero si queremos leer una factura con código QR, entonces para construir este template yo utilizo una factura que ya tiene un código QR, ¿sí? Voy a ir al template, voilà.
Ok, aquí el template es distinto. Aquí el template lo que hace es, mediante este recuadro, también guarda los datos contenidos en este código QR en esta variable. ¿Sí? Todo es súper intuitivo. Yo le puedo decir, cuando construyo una variable, le puedo decir que recoja los datos de un campo, un área específica de la factura, como lo estoy haciendo ahora. ¿Sí? Es así de fácil, es muy, muy intuitivo. Y luego, una vez que leo los datos y que ya aplico el tratamiento que quiero aplicar, que necesito aplicar, desde aquí puedo parametrar distintas acciones. Lo que hice antes es guardar los datos guardar la factura en un fichero en particular, o lo puedo imprimir, o lo puedo enviar a SAP, o puedo llamar a un web service, o puedo guardarlo en un archivo comprimido, o puedo mandarlo por email, puedo enviar a una carpeta FTP, bueno, etcétera, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Como ven, la interfaz es súper intuitiva, muy fácil de utilizar y nos permite construir plantillas que luego van a ser aplicadas de manera automática, dependiendo el documento. Vale, muy bien. Genial. Vamos a seguir entonces con esta parte de aquí. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un código QR y de nuestra solución para esto? Que los datos de pago son integrados automáticamente, así como puedo generar la factura automáticamente desde el ERP y añadirle los datos de pago y el código QR automáticamente. El envío se hace también de esta manera, de manera electrónica, a través de un correo electrónico, por ejemplo. Y como les enseñé recién, puedo automatizar la recepción y la introducción de esos datos a nuestro sistema de información. ¿Sí? O sea, es un sistema también de punta a punta, en donde nos va a permitir la automatización en la carga de datos, la desaparición de errores de carga. No es que recibo una factura y tengo que a la mano cargar los datos, con lo cual me puede generar errores y una baja productividad. Este sistema nos permite una mayor productividad entonces y, sobre todo, también muy importante, una reducción en los tiempos de cobro, porque la transmisión de un sistema de información al otro es casi instantánea. No hay ningún tipo de demora, ¿sí? Que el cliente luego repercuta en los tiempos de pago, lo que también tiene un impacto muy importante en los flujos de caja. ¿Por qué nos eligen? Bueno, porque ofrecemos una tarificación controlada, una implementación muy rápida, ¿sí? Hay que reflexionar bien sobre la dimensión y el alcance de la solución, pero una vez hecha esta reflexión, la implementación puede ser en tan solo unos días. No hace falta ningún tipo de programación en nuestra solución, sino simplemente como yo recién les acabo de enseñar, una parametrización mediante una interfaz muy intuitiva. Tenemos una experiencia realmente probada, ¿sí? Que nos da un expertise muy importante y es una solución realmente flexible y evolutiva, ¿sí? Que evoluciona en función de vuestras necesidades. Y flexible porque todos estos templates los podéis crear vosotros mismos, sin necesidad de programar, contratar a empresas externas que programen algo, lo que significa tiempo, dinero, y en muchos casos se dejan proyectos de lado porque la programación de nuevos desarrollos es muy engorroso, muy costoso. Con Compleo los desarrollos no tienen freno. Bien, Daniel, si estás por ahí, si quieres podemos empezar a recibir las consultas que nuestros participantes quieran exponernos. ¿Qué te ha parecido el webinar? ¿Me quieres contar? Sí, aquí estoy por aquí. Vamos a ver. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas.
ya sabéis, podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro. En el panel de control de GoToWebinar ya veo aquí algunas manos levantadas. No se ve la webcam, solo se ve, vamos, solo os escuchamos. A ver, tengo la mano levantada de Alejandro Ascione. Alejandro, te voy a abrir el micro si quieres participar directamente por micro. Vamos a ver. Hola Alejandro. Sí, Diego, Hola ¿cómo Alejandro, está? ¿qué tal? Bien, bien, excelente. Muchísimas gracias por la información. Muy rica lo que nos acaban de mostrar sobre los códigos QR en la factura. Le estaba preguntando a Diego en el chat de preguntas. Acá en Colombia, el estándar de desarrollo de los códigos QR en las facturas lo establece el gobierno como tal, o la entidad gubernamental que maneja los impuestos. Que le estaba preguntando a Diego si ese estándar a nivel europeo lo implementa una entidad o un gobierno como tal, o es un estándar que es igual a nivel europeo. Bueno, gracias Alejandro por tu pregunta desde tan lejos, desde Colombia. Mira, ignoraba esto que me cuentas en relación a vuestros estándares en Colombia. Yo sé que en Colombia ha habido mucho desarrollo últimamente en términos de transformación digital también. Lo que Compleo te va a permitir es la construcción de distintos tipos de códigos QR, códigos de barra. Habría que ver específicamente cuál es vuestro estándar y ver si ver la solución que podríamos ofrecerles. Lo que sí te puedo decir es que para el código QR de Suiza, el estándar es este que yo les acabo de enseñar. La solución Compleo construye un código QR 100% acorde a estos requerimientos, así como los requerimientos de la legislación suiza, austríaca, alemana, finlandesa, en cuanto a códigos QR, que también son otros países en donde aquí trabajan con este elemento. La relación entre normativas de Colombia y Europa lo desconozco, tendríamos que ver el caso particular, Alejandro. Sí, no. Te pregunto por si acaso era como un estándar europeo que era aplicado para cualquier país o simplemente era algo que tenía que irse estudiando por cada país indistintamente. Sí, en términos, en relación al código QR, cada país está teniendo sus requerimientos, ¿sí? Si tu empresa, por ejemplo, que está radicada en Colombia, necesita facturar a Suiza, con Compleo vas a poder dar solución a este requerimiento. Te va a construir este código, le vas a poder aplicar a tus facturas este código QR para facturar a Suiza. Sin problema. De todas formas, Diego, ¿tenéis allí oficina o partners en América, ¿no? O sea que a lo mejor se Sí, pueden dirigir a Alejandro y resolver el problema. exactamente. Todo el continente americano es atendido por nuestras dos oficinas en Estados Unidos, que probablemente se pongan en contacto contigo brevemente, Alejandro, también para profundizar sobre lo que nos preguntas y bueno, para ver si tienes alguna necesidad o desarrollo con la cual te podamos ayudar. Listo, muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti, Alejandro. Saludos. Bueno, me preguntan por aquí si sabes algo de las normativas al respecto de la factura en la Unión Europea. No sé si tienes alguna información, Diego. Supongo que esto irá implementándose poco a poco en todos los países, ¿no? Sí, no hay una normativa para la Unión Europea, sino que cada país establece sus protocolos y sus requerimientos. Hace poco, en el webinar pasado, tratamos, os invito a verlo,
tratamos PEPOL, la red PEPOL, que justamente lo que hace es normalizar todos los protocolos y que a través de la incorporación a esta red podamos comunicarnos con todos los actores pertenecientes al continente europeo. Porque justamente no hay una armonización, una estandarización de todos los protocolos y sistemas de todos los países, sino que cada uno lo hace de manera independiente. Muy bien, pues no veo por aquí ninguna mano más levantada, hay ninguna pregunta más, así que, bueno, doy unos instantes por si viéramos. Ah, vale, aquí hay una pregunta, aquí hay una mano levantada más. Vale. Evelyn Ribec. Te abro el micro, Evelyn. Hola, Evelyn. Hola, Evelyn. Hola, Evelyn. Hola, Evelyn. A ver si puede resolver el problema con el micro, Evelyn. Hola, Evelyn. Hola, Evelyn. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Me escucha? Ah, sí, Hola, Evelyn. Evelyn. Adelante. ¿Me escucha? Adelante, Evelyn. Sí. Una pregunta. ¿Conocen ustedes el estándar MBCO? ¿Lo utilizan de alguna forma en la transformación que hacen al código QR? Evelyn, bueno, ante todo, gracias por contactarnos, gracias por tu pregunta. Bueno, sí, No es muy bueno el audio, entonces no sé qué me estás preguntando si utilizamos... El código, repite otra vez el código, Evelyn, al que te refieres. Evelyn, no sé si puedes repetir otra vez el código al que te referías. Bueno, es que no escuchamos a Evelyn. O Evelyn no nos escucha a nosotros. Evelyn, ¿nos escuchas? Vale, no, es que tenemos problemas con... Bueno, la verdad es que no he logrado captar el código. Si acaso, Evelyn, lo haces la pregunta por escrito y a ver si te podemos responder ahora o más adelante. Bueno, Diego, pues no tenemos más manos levantadas, así que muchísimas gracias por tu tiempo. En todo caso, si a alguien se le ocurre alguna pregunta o posteriormente alguna inquietud, pues bueno, puede contactarnos posteriormente entrando en nuestra página web, están nuestros datos de contacto, y con gusto los ayudaremos, ¿sí? Ok. Muchas gracias Pues nada. entonces a todos por escucharme, por estar aquí y bueno, seguimos en contacto y hasta el próximo webinar. Correcto, estamos atentos a tecnowebinars.com para conocer los próximos webinars de Syntrax. Yo desde aquí, desde San Cugat, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.